que tú estás haciendo no es probando que esto es un valor, sino ilustrando por qué es tan importante. Un ejemplo. Supongamos que cierto equipo defiende los sweatshops y dicen es bueno que las personas accedan a estas fábricas en donde les pagan de forma muy miserable porque al menos es una opción. Y la respuesta que da la oposición es eso es inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque los coercionan para que acepten esos trabajos. Y luego lo que puede responder el gobierno es no los estamos coercionando porque de hecho nosotros no los obligamos a que acepten el trabajo. ¿Cómo puede ser que yo los esté obligando a hacer algo si antes esas personas tenían solamente una opción, que era ser muy pobres? Ahora tienen dos opciones. Pueden ser extremadamente pobres o trabajar en un sweatshop. Entonces, ¿en qué mundo darle dos opciones a alguien en vez de una es coercionarlos? Ahora, la forma de responder a eso de oposición es mediante un ejemplo. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de por qué la respuesta del gobierno no funciona? Ya, pero lo que te dice el gobierno es, ok, tienen necesidad, pero igual la van a tener. Entonces, no nos estamos obligando a aceptar la oferta. Ya. Lo que deben recordar es, dado que tenemos muy poco tiempo en los discursos, la mejor estrategia para que prueben esas cosas no es probarlo desde cero, sino es dar ejemplos que suenen intuitivos de por qué eso no es correcto. Un ejemplo muy intuitivo es, si yo veo a alguien que se está ahogando en el mar y le digo que lo voy a rescatar si acepta ser mi esclavo de por vida, todos reconoceríamos que eso es coercivo porque me estoy aprovechando de sus circunstancias. Ahora, ¿he probado que eso es objetivamente injusto? No, pero he dado un caso muy intuitivo en donde lo que va a decir el juez es, ok, suena a sentido común que eso es injusto. Entonces, lo que deben hacer es presentar esos ejemplos cortitos en donde lo que dicen es, mira, intuitivamente parece que nosotros ya reconocemos que hay ciertas cosas que son injustas o que hay ciertas cosas que no son permisibles. Ya. Mi ejemplo es, todos aceptamos que esta cosa no es aceptable. Entonces, si todos aceptamos que esta cosa no es aceptable, ¿por qué pensaríamos que esta otra cosa sí es aceptable cuando en el fondo son lo mismo? O sea, ¿por qué pensaría que ofrecerle a alguien un trabajo miserable porque necesita el dinero no es coercitivo, si yo creo que decirle a alguien que lo voy a salvar si es mi esclavo, si es coercitivo? Los dos son lo mismo, por lo tanto, el principio del que habla el gobierno es inmoral. Otro ejemplo sería este. Este es un ejemplo clásico. Un argumento de por qué la gente tiene una responsabilidad moral de darle plata a las caridades que ayudan a la gente más necesitada. El argumento básico que va a sacar la oposición es, mira, yo no causé la pobreza de esas personas, yo no tengo la culpa de lo que le pasa a esas personas, por lo tanto, puedo darle si yo quiero, pero no tengo la obligación de darle nada a nadie si yo no causé eso. Ya. El ejemplo cortito y muy intuitivo para refutar eso es el siguiente. Si yo estoy caminando de camino a mi trabajo y veo a un niño que se está ahogando en un charco y yo decido no ayudarlo para que mis zapatos de $200 no se malogren, todos pensaríamos que esa persona es profundamente inmoral por no ayudar a alguien cuando era muy fácil hacerlo. Pregunta, ¿por qué es distinto? Lo que diría alguien es, bueno, porque yo no lo vi. ¿Y qué tiene que no lo hayas visto? O sea, igual tú sabías que había una persona que estaba en peligro, pudiste haberlo ayudado, pero decidiste no hacerlo. O sea, yo sabía que si le daba plata a las caridades que luchan contra la malaria, iba a salvar personas. Es más, de hecho hay estadísticas que dicen cuánta gente salva estas caridades. Lo cual significa que si yo sé que hay personas en peligro y yo podría haberlos ayudado, la única diferencia entre ese caso y el de no salvar al niño que se está ahogando en un charco es que yo no lo puedo ver. Pero ¿por qué poder ver a alguien es una diferencia importante? Es totalmente arbitrario. Lo cual significa que lo que dices es, mira, si reconocemos que en este primer caso teníamos la obligación moral de hacer algo, no hay ninguna razón de por qué no tendríamos la misma obligación en este otro caso, porque los dos casos son análogos. Lo cual significa que, lección número 1 de esto,
una de las razones por las cuales los argumentos de principio fallan en los debates es porque los equipos no le explican al juez por qué debería de importarles eso. ¿De qué forma le pruebas a un juez que debería de importarte eso? Les da ciertos ejemplos que son intuitivos, parece que intuitivamente que esto no es justo. Final ejemplo intuitivo. Gobierno defiende cierta política, cualquiera, en donde se mata, se matan a ciertas personas inocentes para que se salven a más personas inocentes. Digamos algo así como apoyan que hayan bombardeos a zonas en donde viven civiles en Afganistán para que se derrote más rápido a los talibanes, algo así. O sea, conceden que van a morir algunas personas inocentes para que se salven más personas inocentes. Un ejemplito corto y bastante intuitivo de por qué matar a personas inocentes para salvar a más personas no está justificado es esto. Si nosotros creemos que lo único que importa es el número, entonces pensaríamos que está bien que un doctor asesine a alguien para extraer sus órganos y donárselos a 10 personas que los necesitan. ¿Por qué creemos que está mal matar a alguien para distribuir sus órganos entre otras personas? ¿Por qué? Porque nosotros le damos peso a actuar. O sea, nosotros intuitivamente reconocemos que crear más daño en el mundo no es aceptable, incluso si la consecuencia es contrarrestar más daño. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros reconocemos que la obligación que tienen las personas es a nunca hacer daño y las consecuencias, en el fondo, no son tan importantes porque la obligación fundamental es nunca hacer daño y ilustra bajo ese ejemplo. Ahora, ¿han probado eso fuera de toda duda? No, para nada no lo han probado. Pero lo que ya han recordado después es la persona promedio razonable cree esto es bastante intuitivo, entonces cuando tú le des peso a las consideraciones que has dado en el debate, tú tienes razones para que lo que digas es, mira, el principio que me ha dado la oposición es un principio que tiene bastante peso porque son intuiciones muy compartidas por la gran mayoría de personas promedio. Entonces, estrategia número 1, jueguen con los ejemplitos. Ahora, ¿de qué forma se piensan en esos casos? Creo que lo que funciona es esto. Si ustedes sienten que en su lado se van a ver forzados a defender argumentos de principios en contra de las consecuencias que va a dar el otro equipo, traten de pensar en casos hipotéticos en donde demuestra que va a suceder algo terrible, pero que esas son las conclusiones lógicas de lo que dice la moción. Y es más, lo pueden sacar en puntos de información sin revelar a otro equipo de estrategia. O sea, digamos, el primer ministro está defendiendo atacar a civiles en la guerra para que la guerra se acabe más rápido. Y le dices, sobre ese punto, sí, ¿crees que está justificado que los doctores maten a personas para que donen sus órganos y se salven más personas? Y si te responde que no, entonces luego lo que dices es, ellos ya me han concedido el principio de que en general no está justificado que mates a algunas personas para salvar a más personas. Entonces, su propio caso es contradictorio porque sus argumentos se basan en la misma idea general, lo cual significa que ellos deben de probarme por qué estos casos son diferentes, pero como de hecho no son diferentes, van a perder el debate. Ya. Ok. Segundo, intuiciones. Hay muchos argumentos que son intuitivos y que se usan, o sea, se basan en usar analogías sobre cosas que nos parecen razonables. Por ejemplo, pensemos en la siguiente moción. Esta cámara, esta cámara cree en la inmigración libre. O sea, todas las personas pueden entrar a los países que ellos quieren. Ya. Hay un problema que tiene la oposición en esa ronda, y es, hay un argumento que da el gobierno que es bastante intuitivo, que es, hay gente muy pobre de países en donde sus estados son terribles, lo cual significa que incluso si se daña un poco la economía, o sea, ok, van a haber algunas consecuencias malas, inevitablemente las va a haber, pero en promedio significa que mucha gente que antes iba a vivir en condiciones
catastróficamente malas, ahora tienen muchos mayores chances de que su vida sea marginalmente mejor, porque se van de esas zonas y pueden acceder a las oportunidades que tienen otros países. Ya. El argumento intuitivo, obvio, que va a sacar la oposición es esto, la inmigración completamente libre en principio no está justificada porque los estados tienen una responsabilidad directa a sus ciudadanos. Y lo que responde el gobierno es, ya, pero ¿qué nos interesa esa responsabilidad si finalmente tener esa responsabilidad no hace nada más que perpetuar eternamente los privilegios de la gente de países ricos y empobrecer continuamente a la gente de los países más pobres? Y parece que una vez que dicen eso, la oposición está en muchos problemas. Ya. ¿De qué forma creen que la oposición podría salvarse de esta refutación? Sí. Así como se podría plantear una analogía de que yo dejo entrar a un ladrón a mi casa o dejo entrar a cualquier persona a mi casa, no sé sus antecedentes y como la inmigración es libre, tampoco puedo permitirle investigar sobre él. Es un buen punto. ¿Se les ocurre otra? Sí. ¿Y qué más? O sea, los nuevos migrantes van a desplazar a los ciudadanos nacionales en el mercado de trabajo y generar una competitividad desleal, porque obviamente los que van a contratar van a preferir mano de obra más barata que basar que va a venir. Creo que bajo la línea de compañero, creo que si yo tengo mi casa es mucho mejor quedarme en mi casa que irme de mi casa a otra casa mucho mejor. Creo que la comparativa es mucho mejor fortalecer mi casa y seguir construyendo. Son buenos puntos. Ya. Este es el dilema bajo el cual probablemente los empuje el gobierno, si es que son buenos. Y es que todo lo que me dicen es cierto y también está bien, pero la forma bajo la cual los va a acorralar el gobierno es, lo que me dicen es, los nacionales van a tener peores sueldos porque hay más competencia. Y lo que va a responder el gobierno es, ¿y qué nos importa? Porque miren, quizás la gente de clase media de Suecia ahora tiene sueldos un poco peores. Pero en promedio, la gente que vivía en Kenia ahora ya no pasan hambre. Entonces, en promedio parece que las consecuencias igual son mejores en nuestro lado. Lo cual significa esto. La proposición los va a empujar a que defiendan lo siguiente, que intuitivamente suena mal, pero lo pueden salvar. ¿Qué es? Gobierno, ¿qué es? La oposición nos tiene que dar cierto argumento para creer que intrínsecamente un grupo de personas debería de importarnos más que otro grupo de personas. Porque si partimos de la presuposición que todas las personas son exactamente iguales, la oposición probablemente pierde. Porque pareciera que todos los daños que digan a los nacionales, si los pondero, bueno, quizás tienen peores sueldos, quizás hay más crimen, pero no es claro por qué esos daños son peores había gente que antes se iba literalmente a morir de hambre y ahora probablemente no se mueren de hambre. Probablemente sigan siendo pobres, pero igual su vida va a ser mucho mejor. Y la respuesta creo que es la siguiente, y es, cuando hicieron la analogía sobre las casas, creo que se acercaron a algo que es súper importante, y es, hay un principio bien intuitivo que tenemos, que hay ciertos casos donde está justificado que nos importe un grupo de gente sobre otro. Y es que es muy intuitivo pensar que nuestra familia nos importa más que los desconocidos. En el caso del tren, que yo tengo que decir a qué día va a llegar Exacto. al familiar o al desconocido. Una forma de ponerlo sería esta. ¿A cuántas personas pobres se podría ayudar si los padres deciden no comprarle casi nada a sus hijos, regalarle? O sea, realmente cuando los padres cuidan de sus hijos y ahorran, no sé, para que vayan a la universidad o para que tengan cosas, ¿no sería eso también profundamente inmoral? O sea, ¿por qué creemos que la gente sí está permitida de cuidar más de ciertas personas o de sentir que su apego frente a ciertas personas es más fuerte? Probablemente lo que digan es, bueno, en el caso de los padres está justificado porque los padres tienen cierto tipo de responsabilidad que tienen solo con sus hijos. ¿Por qué? Porque el deber que tienen los padres es de cuidar primero siempre a sus hijos. Ahora, si establecen eso, luego tiran al gobierno sobre una trampa, que es, entonces tú ya reconociste que no solamente nos importan las consecuencias, sino que tú has reconocido que las responsabilidades que tienen las personas a veces importan más que las consecuencias. Porque si tú crees que un padre sí está justificado en cuidar a sus hijos más que a los hijos de los desconocidos,
están reconociendo que lo único que importa no son las consecuencias, sino que las responsabilidades que tienen las personas entre sí también son importantes. Y de ahí viene el siguiente paso, y es, los países también tienen responsabilidades específicas con sus ciudadanos. ¿Por qué las tienen? Voluntarias. Sí. Por el contrato social, o sea, hay un contrato social que nos hace entender de que nosotros perdemos nuestra libertad a cambio de un cuidado del Estado. Exacto, ya. Entonces, una forma de expresarlo para que suene bastante intuitivo es así, ¿ya? Los estados coercionan groseramente a sus ciudadanos para que hagan cosas que ellos les dictan. O sea, los gobiernos literalmente dicen que tú tienes que seguir las leyes que ellos ponen, o si no te van a lanzar a una cárcel. Lo cual significa que los gobiernos tienen la potestad de obligar a sus ciudadanos y de limitar su libertad enormemente. Ahora, ¿de qué forma se justifica eso? Porque a cambio de eso, los gobiernos asumen la responsabilidad de que las normas que van a imponer sobre sus ciudadanos son normas que van a tener en vista sus mejores intereses. Entonces, el argumento se construye así. Empiezas desde esta premisa. Intuitivamente reconocemos que algunas personas tienen deberes sobre otras personas que son más fuertes que los deberes que tienen sobre todos los demás. Por ejemplo, todos reconocemos intuitivamente que la responsabilidad que tiene un padre sobre sus hijos es mayor que la responsabilidad que tiene sobre niños desconocidos. Si reconocemos eso, veamos específicamente la responsabilidad que tienen los gobiernos con sus ciudadanos. Los gobiernos limitan la libertad de sus ciudadanos de una forma única que no es igual a como, o sea, limitan solamente la libertad de sus ciudadanos y no la de las otras personas, lo cual significa que los gobiernos deben de retribuir a sus ciudadanos haciendo que sus políticas se basen en defender sus intereses y no los de otras personas. Entonces, si el argumento que trae la oposición es pero las condiciones son mejores, una respuesta viable es no es tan importante, porque lo que estamos buscando no es solamente que en promedio el agregado de todas las consecuencias sean mejores, sino que se cumplan las responsabilidades que las personas se prometieron entre sí. Entonces, ahí es más difícil que los jueces ignoren el argumento, porque ya les has dado razones intuitivas para que les parezca importante. Y eso, o sea, digamos, es una gran diferencia entre que elaboren el argumento así y que solamente digan, no, porque los ciudadanos son más importantes, porque sí, porque son del país. Ya. Entonces, fíjense en la construcción que tienen los argumentos y que lo ilustren bajo estas intuiciones es sumamente importante. Ya. Tenemos otro ejemplo. Sí. Ajá, claro, sí. Ya. ¿Cómo ese argumento del principio, entendiéndolo, de llevarlo a la intuición, llevarlo al votante promedio, lo chocamos, por ejemplo, con la caracterización? ¿Con cuál? Con la caracterización de los autores principalmente. Por ejemplo, estamos en una noción de principio donde un autor relevante, pongamos a un presidente, Maduro en este caso, el gobierno lo caracteriza como dictador, como quieran. Y ahí yo le tengo que aplicar un criterio de intuición. ¿Cómo aplico eso cuando ya dejo de referirme al votante promedio informado, que me refiero a una figura que tiene un pensamiento diferente al votante promedio informado? Muy bien. Esta es una muy buena pregunta. Creo que una forma de verlo es dar ejemplos de cosas parecidas que le importan a esa persona. Entonces, por ejemplo, no sé, o sea, esta moción obviamente no va a salir, pero digamos que hay una moción del actor donde tienes la perspectiva de terrorista islámico o algo así. Das ejemplos de cosas que le importan a estas personas. Entonces, digamos que, no sé, oposición dice que lo que te pide la moción no está en los mejores intereses de ese actor porque le va a hacer daño y lo va a poner en peligro. Y tú das este ejemplo que es bueno, pero en la vida diaria de esta persona él decide siempre ponerse en peligro. O sea, de hecho, él vive bajo la amenaza constante de que si sigue haciendo lo que ya está haciendo va a morir. Lo cual significa que si tomamos como una muy buena pista de lo que le importa a esta persona, las decisiones que toma
diariamente de ponerse en riesgo, es muy razonable que supongamos que entre sus prioridades personales sobrevivir no está tan alto, porque de hecho él está constantemente en peligro. Entonces, digamos, creo que por eso es que saber cosas sobre el mundo y sobre los actores es útil, porque en las nociones de actor es bien útil que digas, mira, ¿por qué es que a este actor le importa este principio? Porque antes sí han importado cosas muy parecidas. ¿Tienes una segunda pregunta? No era eso. Ok, sí. ¿Qué páginas o qué fuentes nos recomiendan revisar para enterarnos completamente de diversas culturas sobre temas culturales alrededor del mundo? Ya, ok, esta página está en inglés, pero es muy buena. Se llama Foreign Affairs. Sí. En esa página hay una cosa que se llaman explainers. Y lo que te ponen ahí son, digamos, tú entras ahí y te van a salir como que les vamos a dar un perfil sobre el conflicto en Siria, les vamos a dar un perfil sobre el conflicto en Venezuela. Es más, voy a internet, ¿no? Ya lo voy a ver. Sí. Entonces entran aquí y sale traqueando los conflictos internacionales, y cuando entran acá les sale una lista, y cuando le hacen clic hay una explicación bien detallada sobre todo lo que está pasando. Entras aquí y te sale, estos son los desarrollos más recientes, este es el background, todo. Entonces les recomiendo eso. Sí. Quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando a veces quizás tocan emociones que nos hacen defender cosas que intuitivamente encontramos sustancialmente negativas? Por ejemplo, la emoción del body, creo que era 2017, la de la pornografía virtual, creo que era esa emoción, en donde finalmente el gobierno tiene que defender la opción menos mala en base a principios, como por lo menos sé que estuviste como en ese debate, porque es una buena pregunta. Yo sugeriría eso. Creo que una forma de defender esas nociones es que uno tiene que partir de un punto de vista que es muy pesimista y muy cínico, y que digas lo siguiente: obviamente, en un mundo ideal, preferiríamos no hacer eso. O sea, si la pregunta es ¿qué cosa pasaría en un mundo que es completamente perfecto?, no haríamos eso. Pero lamentablemente no vivimos en un mundo así. Vivimos en un mundo profundamente fallido, lo cual significa que, considerando los problemas que existen en esta realidad, entre las opciones realistas que hay, esta es la mejor opción. Por ejemplo, yo de la pornografía infantil, dices, mira, lamentablemente todos los esfuerzos que se han intentado en el status quo para que se combata la pedofilia han fracasado miserablemente. No tenemos ninguna forma realmente eficiente, o sea, no sé, como que no podemos poner cámaras en las casas de todas las personas, lo cual significa que no hay ninguna forma de prevenir la pedofilia en todos los casos. O sea, nos gustaría poder hacerlo, lamentablemente no podemos. Lo cual significa que, dado que la alternativa es o intentar esta solución y dar razones, digamos, de por qué esto, de cierta forma, baja la probabilidad de que los pedófilos ataquen gente, pero, o sea, digamos, si haces ese argumento, la conclusión de ese argumento es, mira, evaluando lo que es factible, al menos si hacemos esto, protegemos a ciertas personas. La alternativa de oposición es continuar con un status quo o defender otras políticas que probablemente fallen, lo cual significa que, en promedio, si hacemos esto, las cosas están mejor que si no lo hacemos, incluso si esto no nos gusta, porque el status quo es peor y no hay alternativa. Por eso es que, de hecho, la estructura que recomendaría yo
si es una moción en donde tienen que hacer algo muy extremo y muy contraintuitivo, como por ejemplo el cuarto de final del Mundial Universitario que fue 2016 en Tesalónica, fue esta Cámara cree que Estados Unidos, o sea, esta Cámara apoya que se cree un Estado secesionista en Estados Unidos que sea solo para afroamericanos. Ya, ahora, la situación tal cual es totalmente grave. Luego, su segundo argumento es decir por qué su solución, de cierta forma, aunque sea parcial, ayuda a que se mitigue el problema. Y luego su tercer argumento, y todo esto sale del primer ministro, y es súper importante sobre todo, que la tercera parte sale del primer ministro, es por qué las alternativas no funcionan. Por ejemplo, esto es algo bien obvio. Si tú en primer gobierno vas a defender que se cree un Estado secesionista para los afroamericanos, hay un argumento súper obvio que va a sacar de todas formas la primera posición. Y es, si tú dices que en Estados Unidos están pasando muchas cosas malas y que hay mucho racismo, ¿por qué no mejor tratamos de arreglar Estados Unidos en vez de crear un país nuevo? Ya. Eso es algo que de todas formas va a salir el líder de hoy. Lo cual significa que algo muy importante, y que fue lo que pasó en este debate, es que el tercer punto del primer ministro sea ¿por qué las soluciones no son viables? Entonces que diga sistemáticamente, mira, quizás a primera vista la solución que estamos proponiendo no suene bien. Lamentablemente, todas las otras soluciones que son menos extremas son peores. Lo cual significa que la única forma de arreglar parcialmente el problema es que hagamos esto que es tan extremo, porque todas las soluciones más suaves no van a funcionar. Ese es un caso en el que podemos tomar una opción o mantener el status quo, ¿cierto? Otras alternativas Exacto. que son más suaves. Exacto. Pero también hay emociones como la final del Woods, que nos plantean la de elegir que un niño siga con vida o extender 10 años de vida sin adultos. Entonces la pregunta también que tengo ahí es que obviamente el trato de la emoción es totalmente distinto a cómo sería en principio, como por ejemplo el de la pornografía infantil virtual, donde defendemos un status quo y tiramos por fracaso. ¿Cómo la hacemos? O sea, lo que pasó en esa ronda era que el caso de oposición fue bien práctico y sobre las consecuencias, y el gobierno se basó en intenciones interesantes. Por ejemplo, el argumento que sacó el primer ministro ahí era la razón por la cual nos importan más los niños que los adultos es porque los adultos han tenido el chance de vivir en primer lugar. O sea, ellos ya han experimentado hasta cierto punto las cosas buenas que les da la vida, mientras que los niños no. Y cualitativamente hablando, poder vivir algo por primera vez es más intenso y más valioso que repetir algo, lo cual significa que si tú prolongas la vida de 5 personas que tienen 50 años, esas personas ya han logrado gran parte de lo que se propusieron en la vida, han tenido una familia, han tenido una carrera, o sea, han tenido el chance de hacer algo con su vida. Mientras que si tú haces que un niño muera, al niño le estás robando de todo su potencial, o sea, murió sin hacer nada. O sea, todo su chance de autorrealizarse nunca se cumplió porque se murió a los 5 años. Entonces, quizás es una sola persona, pero es una sola persona que nunca pudo hacer nada, o sea, que se perdió todo lo que ofrecía la vida. Mientras que esos 5 adultos que tienen 50 años, o sea, son 5 personas, pero son 5 personas que al final del caso están perdiendo mucho menos de lo que pierde el niño, porque ellos, de acuerdo, mueren prematuramente, no hicieron todo, pero hicieron muchas cosas. Entonces, la injusticia de que muera un niño es más grande a que mueran 5 personas que ya están como que en su mediana edad. Y lo que dijo la oposición trajeron un argumento bien práctico que no es como que en principio, o sea, era ingenioso, pero era práctico, que era, en estos países que son muy pobres, la mortandad que tienen los niños es súper alta, lo cual significa que incluso si tú salvas al niño de esa enfermedad, hay chances de que luego se muera de otra cosa. O sea, digamos, porque específicamente lo que ponían en su infosite era algo así como el precio de una red de malaria son $100. Por $100 tú puedes darle medicinas a adultos que tienen enfermedades autoinmunes o algo así. Ya. Entonces lo que te decía la moción es, esta cámara daría plata
para que se proteja a un niño versus que se prolongue la vida de estos 5 adultos, algo así. Ya. El otro argumento práctico que sacó la oposición era, si tú salvas a un adulto, salvas más vidas porque los adultos tienen el chance de cuidar de varios niños, mientras que el niño no cuida de nadie. Lo cual significa que, digamos, es un pueblo muy pobre en Somalia. Tú ayudas a que un niño sobreviva, pero el niño no salva a nadie, sino que solamente sobrevive él. Pero tú salvas a un adulto que tiene 50 años y luego él ayuda a cuidar a otros 5 niños. Entonces, las consecuencias de salvar adultos a largo plazo significa que se salvan bastantes más vidas. Y luego, el otro argumento práctico era, justamente porque los niños no han conseguido nada, no les estás robando de nada, porque, o sea, en el momento presente, o sea, claro, en el futuro, o sea, ellos van a vivir menos cosas porque murieron muy chiquitos, pero al día de hoy, ellos no tienen planes de vida, no tienen sueños a futuro, porque son muy pequeños, o sea, ellos están muy concentrados en vivir el presente y ver cómo siempre se espera. Pero si tú tienes 40 años, tú tienes planes de vida, tú tienes personas frente a las que eres responsable, sueños, bla, bla, bla. Lo cual significa que en el presente, si un niño muere, no le estás robando sus deseos futuros. Mientras que si muere alguien que sí tenía planes a largo plazo, tú le estás robando de su deseo de lograr algo. Mientras que en el caso del niño es triste que muera, pero realmente en ese momento, o sea, en el momento de su muerte, él no deseaba nada que subsista a largo plazo porque no podía pensar mucho. Ahora, sí. Justo hay otra comparación, porque el niño tiene un potencial para poder hacer esas cosas. Sí, eso fue lo que dijo primero gobierno, que ganaba. Pero ahora lo que estamos diciendo es que la oposición va a decir que ese adulto también ya tiene un potencial seguro de hacer esas cosas. Entonces, ¿cómo mencionamos que es mejor ver el potencial o un potencial que tiene más chances? O sea, no hay una prueba absoluta. O sea, la única forma es ilustrarlo mediante, o sea, nunca vas a poder probar con seguridad en un discurso de 7 minutos que un principio filosófico abstracto es mejor en todos los casos que otro. O sea, eso no va a suceder jamás. Lo cual significa que el mejor chance para que le ganes al principio de otro lado es que lo ilustres muy intuitivamente para que lo que los jueces digan es, mira, finalmente me pareció que era más razonable, o sea, digamos, me dieron más razones para creer que nuestras intuiciones a favor de este principio son más fuertes que las del otro principio. Pero no puedes como que demostrarlo como que indudablemente en todos los casos, sino es, en este caso específico, mira, nosotros ya creemos estas cosas y nosotros ya creemos que en ciertos casos ciertos principios son más importantes que otros y ilustras mediante ejemplos. Pero, o sea, eso es lo mejor. O sea, digamos, no es ideal, pero es... O sea, es básicamente lo que tenemos, porque son discursos de Luis. Ya. Ahora, mi conclusión de esto sería lo siguiente. Lo más importante en los debates de principios es que veas contra qué es lo que choca el principio. O sea, digamos, que tú seas claro en ya, ok, yo voy a decir que el principio X es lo más importante. Primera pregunta, ¿el otro equipo también está defendiendo ese mismo principio? Porque podría ser que sí. O sea, podría ser que si tú ves los argumentos que traen ellos, en el fondo, el principio sea ese. Por ejemplo, podría ser que lo que diga el primer gobierno es un argumento donde mencionan muchas consecuencias, pero que su conclusión sea, y estas consecuencias son buenas porque la gente ahora es más libre. Entonces lo que dices es, ok, o sea, finalmente lo que presupone el primer gobierno, o sea, la razón por la cual lo que dice que va a pasar el primer gobierno es bueno, es porque va a haber más libertad. Y quizás tu argumento de principio es una libertad. Entonces, si ocurre eso, tu trabajo es mucho más fácil, porque en el fondo sí están de acuerdo sobre ese principio. Entonces, la primera pregunta es, ¿estamos hablando sobre el mismo principio, sí o no? La segunda pregunta es, si no estamos hablando sobre el mismo principio, tienen que pensar en ya, en qué casos, o sea, en qué circunstancias imaginarias suena muy intuitivo que el principio de que habla de otro lado no es absoluto. Porque fíjense,
ustedes no tienen que sostener que su principio en todos y cada uno de los casos es más importante que el del otro lado. Solamente que en algunos casos es más importante y que este es uno de ellos. O sea, no tienen que decirme que en todos los casos la justicia es más importante que la libertad. O que en todos los casos la igualdad es más importante que las decisiones personales. No en todos los casos, solamente que en ciertos casos es más importante y que este es uno de esos casos. Sí. ¿Cuándo uno debe abandonar la teoría de principios? Muchísimas veces. Este es un ejemplo clásico, ¿ya? Yo creo que uno de los peores argumentos de principios que salen siempre en debate es cuando el gobierno dice: esta política es terrible porque si la hacemos muchos niños se van a morir. Y lo que dice la oposición es: bueno, pero si es lo que decidieron los padres, ellos tienen patria potestad, entonces es su deber. ¿Ya? O sea, si los padres quieren que se muera su hijo, entonces bueno. Digamos, un debate clásico en donde la oposición se dispara en el pie es en una moción que dice algo así como: esta Cámara no permitiría que los niños no vacunados accedan a colegios públicos. Ya, hay argumentos de consecuencias buenos de oposición acerca de cómo si pasas esta política dañas al niño, radicalizas a los antivacunas, incrementas los chances de que se generen epidemias, porque si los niños no vacunados no pueden ir a colegios públicos, probablemente se van a concentrar todos en colegios religiosos, y si concentras a muchos niños no vacunados en el mismo colegio, eso es muy peligroso, mucho más peligroso que si los dispersas en colegios públicos. Ya, entonces esas son consecuencias. Ya, ahora, el argumento terrible con el que se dispara, o sea, bajo el cual la oposición se hace muchísimo daño es: pero no importa que los niños no vacunados estén en peligro, porque los padres tienen toda la libertad de hacer lo que les dé la gana con sus hijos. Ya, si traen ese argumento, van a perder. Ya. Ahora, ¿de qué forma se dan cuenta de cuándo hay que abandonar, de cuándo se abandonan los principios? Ya, porque yo creo que el test es: existe un ejemplo muy obvio y muy fácil bajo el cual el otro lado puede probar intuitivamente que este ejemplo no aplica. Por ejemplo, en el ejemplo de los padres. Lo que dice la oposición es: no, porque los padres tienen el derecho de tomar las decisiones sobre la vida de sus hijos en todos los casos. Y lo que dice es: en el día a día se asume que los padres tienen esa potestad, entonces yo puedo argumentar eso y no pasa nada. Ya, el problema con ese argumento es que hay un ejemplo que dura 5 segundos bajo el cual se refuta eso, que es: ¿tú crees que debería ser legal que un padre asesine a su hijo? ¿Verdad? No, ya, no, listo. Ya. Entonces, hagan el test de: pensemos en un caso hipotético. ¿Hay alguna forma de probar bajo un caso hipotético que en principio no tiene ningún sentido y que dure 5 segundos? Y si pueden pensar en eso, no traigan el principio. Porque finalmente lo más importante cuando se comparan los principios son esas ilustraciones hipotéticas cortas. Si hay una forma facilísima de contrarrestar su principio, no lo traigan y digan lo siguiente: estamos de acuerdo en que el principio de gobierno es lo más importante. O sea, estamos de acuerdo en que salvar las vidas de niños es lo más importante. El problema es que las consecuencias que trae el gobierno son malas y por ende no se salvan vidas. Porque hacer lo contrario, que es no nos importa su principio, es ponerse en una posición muy difícil. Si tienen alguna otra pregunta, podríamos poner una más, o si no, ya acabamos. Sí. ¿Es necesario que llevar un argumento de principio y consecuencias prácticas para hacerlo como comparativo con un argumento? Si pueden, sí, pero no siempre. O sea, digamos, óptimamente sí, pero no siempre van a poder. O sea, porque digamos, los ejemplos que di de las primeras 2 mociones, es muy, muy probable que bajo una métrica de solo consecuencias ganen los gobiernos. Lo cual significa que en los casos, va a haber muchos casos bajo los cuales la forma, ustedes en promedio se van a encontrar en desventaja frente a las consecuencias, y la forma de romper esa desventaja es: pero incluso si las consecuencias son buenas, esto no está permitido. Ahora, ¿de qué forma prueban eso? Bueno, agarran intuiciones de: nosotros reconocemos que las consecuencias son importantes, sí, pero nosotros también intuitivamente aceptamos que
no es lo único que importa. O sea, hay muchas cosas que traerían mejores consecuencias en promedio, pero igual no las hacemos. El ejemplo del doctor, o de por qué la tortura es ilegal, o de por qué, no sé, no mandamos a la gente a la cárcel casi sin pruebas porque hay menos delitos o algo así. O sea, digamos, den ejemplos bastante intuitivos de, miren, hay muchas cosas que en promedio traerían mejores consecuencias, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque si bien aceptamos que las consecuencias son una consideración importante, no es la única consideración importante. Ya, ok. Creo que vamos a tener que acabar porque la ronda corre exactamente a las 6. Bueno, gracias.